¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este Factores. Hoy vamos a hablar de algo acerca de su seguridad. No estoy hablando de temas que tienen que ver con la policía o con tácticas para defenderse de la delincuencia organizada, que también forman parte de las tendencias que usted y yo compartimos en las redes sociales. Voy más allá a la preocupación que debemos de tener por el asunto de la seguridad financiera, la económica, la de la educación, la de los gastos médicos. Todo esto tiene que ver con los factores que a veces no tomamos en cuenta porque simple y sencillamente por nuestra cultura de mexicanos decimos, esto no me va a pasar, no al menos a mí. Fernando de Sabre, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Excelente aceptar tu invitación, muy contento por aceptarla y por la invitación, perdón, y aquí estamos a tus órdenes. Más que otra cosa, platicar y dialogar de algo que tú conoces muy bien, es prácticamente tu forma de vida, pero además la forma de concientizar de que pues vivimos en una cultura insegura. Híjole, es lo que nosotros vivimos prácticamente todos los días. No solamente es vender, sino el conocer cómo vive la gente y cuáles son las necesidades más apremiantes. Y en este último mes, desgraciadamente, me ha tocado estar de cerca de diferentes circunstancias, como tú lo mencionas, diferentes factores que han afectado a varias familias cercanas y varias familias de Jalisco. Y esto hace que nos motive para salir a trabajar de mejor manera, con más enjundia, para poder persuadir a la gente y, sobre todo, dejarle una semillita bien sembrada para que empiece a pensar en su seguridad. Pero sí se puede. A ver, Fernando, mucha gente gana el mínimo, un poco más del mínimo, las necesidades son apremiantes, sube la gasolina, sube el gas, por ende, los artículos de primera necesidad. Ya no quiero hablar de la canasta básica porque eso ya queda en el pasado. Y queda todavía para el ahorro, para el retiro, cuando no tienes afore, cuando eres freelance, como se dice. Cabe para el tema de la educación, para los seguros de gastos médicos. Es decir, son gastos que nos representan eso, una inversión y muy fuerte en este país. Mira, financieramente, cuando la situación se pone más complicada en cuestión de gasto, es cuando más tenemos que buscar la forma de ahorro. Es decir, tenemos que cambiarnos el chip que tenemos en México, los jaliscienses, de no ahorrar y de estar pensando solamente en el día a día. Uh-huh. Insisto, financieramente, al tener expectativa, lo hemos venido escuchando, lo platicaba hace unos días con unas personas, ¿hace cuánto tiempo empezaste tú a escuchar, está difícil la situación y se va a poner cada vez más difícil? Toda la vida, pero toda la vida hemos dejado de hacer las cosas que debemos de hacer para poder sortear de mejor manera este tipo de situaciones. Hoy que la situación está complicada, debemos de hacer un esfuerzo mucho mayor porque ahora sí, en verdad, la situación se va a poner más difícil. Entonces, si hoy no puedo tener un apartado para poder hacer un ahorro personal familiar, el día de mañana lo voy a requerir. Es decir, el día de mañana voy a tener que hacerme llegar de algún tipo de crédito, o voy a tener que hipotecar la casa o vender algún bien para poder hacerle frente a mis necesidades financieras. ¿Cómo lo podemos hacer? Estableciendo desde un principio nuestros presupuestos de ingresos y nuestro presupuesto de egresos. Primero, nosotros sabemos cuánto ganamos, ¿ok? A partir de ahí debemos de determinar qué es lo que tengo que hacer para gastar ese dinero que ganamos. Uh-huh. Primero debo de determinar mi gasto hormiga, en qué estoy gastando que pudiera prescindir de él. ¿Qué puede ser qué? Cigarros, refrescos, comidas los fines de semana, lujos que en este momento quizá tengamos la oportunidad de podérnoslo dar, pero que si ese lujo no es prescindible para mi vida, lo puedo quitar para ese dinero poderlo ahorrar y destinarlo en un futuro a una mejor calidad de vida en cuestión personal y en etapa financiera. A ver, pero no estás sacrificando para pagar algo que igual y puedes usar, igual y no, y es muy caro.
El asunto es que hoy podemos contar con un ingreso que también el día de mañana no vamos a tener. Es decir, nadie tiene la vida asegurada. No tenemos la vida asegurada en cuestión laboral, pero tampoco tenemos la vida asegurada en cuestión financiera. Es decir, si yo ahorita no tomo previsiones de lo que pudiera llegar a necesitar en un futuro, cuando realmente lo necesite, no voy a tener de dónde sacar. Ahora bien, me tengo que sacrificar hoy. Digo, no se trata de morirse de hambre, pero sí se trata de ir haciendo una reserva para que en un futuro, si lo llegara a necesitar, de ahí lo tomo. Si no, pudiera disfrutarlo de otra manera. Es decir, al nosotros tener planteadas nuestras metas de vida, todo el mundo dice, no me voy a retirar. Aquí me he encontrado en Jalisco mucha gente que me ha dicho, yo jamás voy a dejar de trabajar. Pero si alguien, y mi respuesta es, si alguien te ofreciera a tus 55 años un ingreso fijo mensual de lo que estás ganando ahorita, ¿lo harías? Bueno, ya es diferente. A ver, no se trata de dejar de trabajar completamente, pero sí ya no levantarte a las 6:30 de la mañana para estar a las 8:30 o a las 9 de la mañana, salir a las 7. Es decir, ya no ese trajín y ese trabajo. Hay que hacer actividades. Y este ahorro que empezamos a hacer y que se debiera hacer desde nuestro inicio de la etapa laboral, podemos disfrutarlo cuando lleguemos a una etapa de vejez de diferente manera. Si bien nos puede ser útil para poder hacerle frente a nuestras necesidades financieras familiares, también lo podemos disfrutar de diferente manera. Un viaje, vacaciones con la familia, un regalo, una casa. Financieramente leía un artículo de un medio de comunicación con el cual estoy completamente de acuerdo, que es preferible rentar a obtener una casa con un crédito hipotecario de la banca comercial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llegamos a veces a pagar 3 o hasta 4 veces el costo de la casa que compramos. Y la calidad de vida que nosotros estamos teniendo por ese pequeño espacio que tenemos para vivir hubiera sido completamente diferente si una parte de esa mensualidad lo hubiéramos destinado a rentar en una mejor zona, en un piso menos del departamento, en una zona más cercana a nuestro trabajo, en fin. Tenemos que empezar a tener una cultura financiera diferente. Tenemos que empezar a estudiar nuestras finanzas personales y a partir de eso poder proyectar un futuro mejor financieramente hablando para todos. Sin embargo, estamos viviendo una transición generacional. Los jóvenes del día de hoy parece que no están muy interesados en el tema de lo que están ganando o van a ganar. Y eso también implica un riesgo, decían algunas publicaciones en redes sociales, respecto pues, a cómo será el retiro de los llamados millennials. ¿Cómo podemos empezar desde el día de hoy con nuestros hijos a que empiecen a tener una cultura financiera? Lo más importante es que nos vean a nosotros haciéndolo. Si estos jóvenes millennials vieran a sus papás que ahorran y de dónde sacan el dinero para poder cumplir el gusto de su universidad, el gusto de su viaje, el gusto de su carro, bueno, ellos poco a poco tendrían que ir viendo cómo se hace este tipo de ahorro, este tipo de acumulación de dinero para poder hacerle frente a ellos a poder hacer exactamente lo mismo cuando estén grandes. Desgraciadamente, no tenemos esa cultura del ahorro. Viajamos si tenemos, si no, no. Pero nunca, por ejemplo, y te pongo un caso muy sencillo, en otros países, híjole, me cae gordo decirlo así, pero en Estados Unidos, puedes comprar hoy un boleto para ver un partido de fútbol americano el año que viene. Aquí en México no. Es decir, aquí en México no puedes comprar un boleto para ir al teatro dentro de un año. Pero sí puedes empezar a visualizar cuánto te cuesta un boleto para poder ahorrar para el momento en el que yo quiera darme ese gusto, poderlo hacer sin necesidad de afectar mi economía. Es que tú y yo teníamos el llamado cochinito. Yo recuerdo que mi mamá nos daba unos tarjetones de un banco en donde nos decía, mira hijo, aquí está ahorrado tu dinero. Y así nos enseñó mi mamá. Nos llevaba al banco y nos ayudaba a depositar, o ella no lo daba, obviamente, nos daba una cantidad de dinero para depositar en la cuenta. Y así nos enseñó a utilizar el banco cuando nosotros teníamos 6 años.
Hoy, digo, se puede hacer a través del cochinito, a través de la moneda de 10 pesos en un bote de 2 litros de refresco, en fin, podemos empezar a ahorrar de forma diferente. El chiste es que lo hagamos. El problema está en eso, en ese chiste que lo hagamos, es decir, en ese cambio del chip que tienen estos jóvenes, estos millennials, porque no es nada gratis, o sea, nada les ha salido gratis, pero todo es demasiado leve. Y el otro día tenía un debate en redes sociales con unos millennials que me decían, ¿y por qué yo tengo que pagar la pensión de los de la tercera edad? Entonces yo les contestaba, pues porque algún joven que todavía no ha nacido hoy va a pagar tu pensión. Es decir, tenemos que ser corresponsables financieramente de la comunidad en la que vivimos. Y eso hace que nosotros hoy trabajemos para poder mantener a nuestros adultos mayores. Tú tienes una conferencia y me parece que con bases para poder disipar las dudas tradicionales. No compro seguro porque los seguros no pagan. Y eso hace que la gran mayoría tenga en su pensamiento el hecho de meterle dinero bueno al malo. ¿Qué hay de cierto de esto? Mira, es un mito, como todo es un mito. En muchos casos, solamente, por ejemplo, hablando específicamente de aseguradoras, el 3 al 4% de las reclamaciones a las aseguradoras no se pagan. Es decir, el 97 o 96% de las reclamaciones son pagadas por las aseguradoras. ¿Cuál es el factor número 1 que hace que una aseguradora no pague? Increíblemente, es falsedad en declaraciones de un cliente. Es decir, mentí en el cuestionario que la aseguradora me hizo para ver si tenía una enfermedad, para ver si tenía los ingresos que tenía, para ver si me dedicaba a lo que dije que me dedicaba. Y después viene como segundo punto por el cual no paga, el desconocimiento de la póliza, y va pegado con un tercero, que es la mala asesoría. Yo les digo que hay asesores y hay vendedores. El vendedor te va a vender algo, lo que sea, desde un chicle hasta una póliza. El asesor va a buscar que tu dinero rinda de mejor manera en el producto o servicio que te está ofertando. ¿Okay? Entonces, al no tener contacto con un asesor profesional para lo que tú estás solicitando, es muy probable que se mezclen estos dos factores: el desconocimiento de la póliza y la mala asesoría. El decirte que una aseguradora te va a pagar todo es una mentira. ¿Sí? Todos somos corresponsables. La aseguradora pagará una parte de acuerdo a las condiciones generales establecidas en la póliza, y el usuario o el asegurado tendrá que solventar a través de algo que se llama deducible, coaseguro o participación. Tendrá que aportar una cantidad de dinero independientemente del tipo de producto que tú utilices. Un seguro de vida. La gente cree que el seguro de vida es para cuando te mueras, y no. El seguro de vida es un instrumento financiero para que tú vayas generando o acumulando dinero a largo plazo y tengas rendimientos, mejores tipos de cambio, pero además indemnización por incapacidad total y permanente, cosa que te deja inhabilitado para poder trabajar o generar ingresos, y además una indemnización por fallecimiento. Es decir, tiene un plus. De estos habrá que distinguir los diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de productos que hay en el mercado. No todas las pólizas son iguales para cada uno y no todos los costos son los mismos para cada uno. Al regresar de la pausa vamos a hablar acerca de cuál es la mejor compañía de seguros, cómo poder establecer si el seguro que necesitamos nos están vendiendo o de alguna manera tenemos hoy es el que se adapta más a nuestras necesidades al tiempo. Y es que los seguros tienen sus letras chiquitas, como todo, pero hay más letras chiquitas que cuestan mucho y hay mucho mito detrás de la cultura insegura. Volvemos a Factores.
Continuamos en estos que son los factores, en esta la cultura insegura, el tema que estamos abordando junto a usted y ya sabe, puede ser interactiva a través de las redes sociales. Fernando, ¿cómo determinar cuál es la mejor compañía de seguros para saber que estamos en lo correcto, que estamos adquiriendo lo que necesitamos? Sabemos que muchas compañías o pocas compañías se adaptan, nos hacen un traje a la medida, realmente lo que necesitamos. Hay diferentes compañías, no hay compañía mala. El asunto es el proceso o el tipo de producto que se tiene. No todos los productos son para todos. Hay gente que me ha dicho, oye, Fernando, yo quiero una póliza exactamente igual a la de mi compadre. Pues no puedo. Primero, porque son factores de riesgo, son factores económicos, son factores de tiempo, de administración, etcétera. Y eso hace que cada producto sea completamente diferente. Todas las compañías pagan de acuerdo a lo que está establecido en el contrato que uno firma, es una parte legal. Por eso es que más del 90% de las reclamaciones se pagan. Es decir, ¿por qué? Porque está establecido en el contrato que yo firmé. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que hay que buscar? Un asesor profesional que conozca los diferentes productos de las compañías para poder darte a ti el producto adecuado a través de lo que nosotros hacemos en el despacho, que es un análisis de necesidades financieras. Voy a determinar a través de este análisis qué tipo de producto es el adecuado para ese momento de tu vida y para las metas financieras que tú tienes. Ese producto va a ir adicionado con coberturas que, de acuerdo a lo que platiquemos, pues tú, entre los dos vamos a poder determinar, o yo podré sugerir cuáles son las más convenientes y en qué momento. Y así el cliente puede tomar la mejor decisión. Quitarlas, aumentarlas, moverlas, dejarlas a un lado. Es decir, en el proceso que dura, es un año de la póliza, nosotros contratamos, todas las pólizas son anuales, contratamos por un año y esas son las condiciones que van a imperar durante ese año. Habrá que hacer una revisión a nuestro documento antes de su vencimiento para poder ver si modificamos esa póliza, si le adicionamos o le quitamos algún tipo de cobertura que ya no necesitemos. Por ejemplo, puede ser que alguien que era administrador de una empresa ahora trabaje en un área rural y eso es un factor de riesgo. Si esta persona que era administrativa y trabajaba en oficina no le avisa a la aseguradora que ya su riesgo fue modificado, pues bueno, vamos a tener un conflicto de agravación de riesgo que la aseguradora no cubrirá. ¿Ok? Para eso necesitamos estar en contacto con nuestro asesor para que nos diga y determinar qué sí y qué no hay que hacer cada año con nuestra póliza. Seguros todos, es decir, puedes asegurar a tu hijo en caso de que vaya a la casa de algún amiguito y rompa algo. O que alguien rompa algo en tu casa, el celular, el perro. Es decir, hay seguros para todo. Sí, de hecho, pues bueno, hay una frase cultural, ¿no? Que, por ejemplo, que un jugador de fútbol tiene asegurado hasta las piernas. No. O un artista. No es que tengan aseguradas sus piernas. Lo que pasa es que tienen una póliza con una cobertura de indemnización por total y permanente. Un futbolista le fracturan sus piernas. Con eso hacía su trabajo. Entonces ahí entrará la póliza de seguro, no para sus piernas, sino para poder cubrir un riesgo al que esta persona estaba expuesto y pagarlo. Efectivamente, como lo dice, hay seguros para todo. Todo se puede asegurar, solamente que hay que ver cuáles son las condiciones de aseguramiento. Lo que tú decías, un niño que va y visita a la casa del amiguito y rompe un vidrio. Si la casa de este niño estuviera asegurada, el niño va protegido con una cobertura de responsabilidad civil que le permitirá pagar la avería que hizo mi hijo en la casa del amigo. El perro. Hay 3 tipos de coberturas, por ejemplo, para animales, para mascotas. El muy básico, que es exclusivamente responsabilidad civil. Yo tengo un perro pitbull en mi casa, aunque no son de pelea, los hemos utilizado para eso, son para cuidar niños, son unos perros hermosos y obedientes. Pero si el perro sale y se come la llanta del carro del vecino,
mi seguro, el seguro del perro, cubrirá la responsabilidad en que incurrimos en esa afectación de ese daño a mi vecino, y lo cubrirá el seguro. Desde eso hasta la localización, con perros ya de pedigrí, que deben de tener un chip con cierto tipo de características. O sea, todo es asegurable, solamente hay que ver cuál es el riesgo en el que estamos expuestos. A ver, ¿es un lujo tener un seguro particular? No, te diría que hoy, por ejemplo, el otro día me decían, si te refieres a un lujo, decir que es caro, un seguro. Yo diría, caro es tener que ir a una institución de salud y hacer fila por 4 horas a ver si me atienden. Caro es esperar 2 meses a poder estar tomando una radiografía para ver si me fracturé o no. Caro es esperar y perder mi salud por no atenderme una cirugía que realmente necesitaba. Para mí, el hecho de tener una póliza, en este caso de gastos médicos mayores, implica que yo, si me pasa algo, puedo acceder a un servicio rápido, ágil, eficiente. Quizá, dependiendo del médico del hospital, pueda ser bueno o malo. Eso ya es otro factor ajeno al funcionamiento de una póliza de seguro. Pero sí, lo que yo voy a acceder es requieren en este momento que hacer un desembolso de dinero. A eso, nosotros lo que yo sugiero, de hecho tengo un cliente que es chofer de una persona, y un día me habló, pensé que había una necesidad de mi cliente, y me dice, oiga, yo quiero un seguro como el que le vendió mi patrón. Me llamó mucho la atención, lo cité, nos vimos, y platicando, él llegó a la conclusión de que en ese momento él quería una póliza para poder asegurar a su hijo, y que si se quebraba o se fracturaba, como lo pasó al hijo de su patrón, pues lo tendieran exactamente igual, porque él le tocó. Ahora bien, y tuvo una experiencia en una institución pública completamente diferente. En ese momento no tenía la capacidad económica para poder hacerle frente a una póliza. Te comento que al año me volvió a hablar y me dijo, ya junté para la póliza, y la compró. Y a partir de ahí, esta persona generó un hábito que pocos hemos generado de ahorrar para poder pagar el siguiente año. Es decir, no todo lo podemos tener y acceder en ese momento. Pero si cambiamos nuestra cultura, si cambiamos nuestra forma de tener personales, podremos tener acceso a lo que nosotros queramos. A ver, Fernando, ¿por qué México es uno de los pocos países que invierte en la seguridad de sí mismo? Mira, en México tenemos solamente el 7% de las personas tienen una póliza de seguro. O sea que el mercado es muchísimo. 93%. Para aquellos que quieran ingresar al sector asegurador, cordialmente invitados. O sea, hay mercado para todos. Es una parte de las cuales muchas veces el mexicano, en lugar de verlo como un ahorro, lo ve como un gasto. Pero eso sí, por ejemplo, lo que generalmente aseguramos es un vehículo, y el vehículo vale 200,000 pesos. ¿Cuánto vale tu vida? No tiene valor. ¿Cuánto costaría que el vehículo se perdiera? 200,000 pesos el valor del vehículo. Bueno, ¿cuánto cuesta el hecho de que yo falte en mi familia? ¿Quién va a ingresar? Lo económico a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Si le damos un valor, cambiaríamos nuestra opción, y primero nos aseguraríamos nosotros, y después aseguraríamos las cosas que son recuperables, como es lo material. Sin embargo, por ejemplo, también hay que decir que en el área de vehículos, en Guadalajara, el 60% del parque vehicular no está asegurado. Entonces, usted que nos ve a través de esta señal, maneja en este tráfico, tenga mucho cuidado, porque puede chocar contra un 60%, tiene 60% de posibilidades de chocar con alguien que no tiene seguro, y ahí habrá un problema muy fuerte. Fernando, yo creo que la conclusión es esa. Los seguros existen y están para algo, mucho más que para gastar, mucho más que para invertir. Están para proteger. Y aquí hay que cambiar el chip, hay que cambiar la comunicación y el entendimiento. Te agradezco muchísimo, Fernando, que nos hayas acompañado en estos factores, que hayas contestado las preguntas y que hayas despertado, ojalá, en muchos, el tema que va más allá de una
póliza que en papel puede representar un valor, pero que es incuantificable cuando nos llega la enfermedad, cuando nos llega el accidente o el incidente y no hay con qué responder. Pues muchas gracias, Ramiro, por esta invitación. Esperemos que hayamos sembrado esa pequeña semilla, sobre todo del cambio de cultura y del cambio de percepción en relación a los seguros. Y usted, bueno, ya tiene ahí la información en Los Factores. Usted y yo formamos parte. Le espero en el siguiente programa.